Bueno, si pueden, tomen su Biblia y ábranla en Lucas, capítulo 24. Lucas 24, avancemos un par de libros desde lo que nuestro hermano acaba de leer. Lucas 24, versículos 1 al 12. Reconociendo que hay muchos de ustedes que no conozco, me llamo Matt. Soy uno de los pastores aquí, y debo admitir que este espacio, además de ser domingo de Pascua, es muy nostálgico y emotivo para muchos de nosotros que recordamos que hace no muchos años, nuestra iglesia comenzó en la sala de conferencias de un hotel en Woodruff Road con unas 30 o 40 personas reunidas un domingo de Pascua, cuidando niños torpemente en la habitación de al lado e intentando averiguar quién se registraba en el hotel y quién venía a la iglesia y saludaba a todos. Así es una verdadera alegría ver cómo el Señor ha hecho crecer su iglesia, y estamos encantados de que estén aquí. Esta mañana, como muchos de ustedes no me conocen, no saben que tengo un montón de tics extraños. Uno de esos tics extraños es que no me gustan las películas con sangre, violencia ni escenas sangrientas, pero me encantan los podcasts sobre crímenes reales. No sé. Y los podcasts sobre crímenes reales, como 48 Hours o The First 48, retoman esta idea común. Lo que sucede en las primeras 48 horas después de un crimen es crucial. Si vas a investigar y descubrir quién lo hizo, debes estar muy atento durante esas primeras horas, y en particular no solo para encontrar pistas que puedan quedar, sino que lo más importante es captar el testimonio de los testigos. Porque después de 48 horas, al igual que con la memoria, tendemos a perder la concentración. Tendemos a olvidar. O tendemos a inventar cosas que no existían en primer lugar. Así que quieres, lo más rápido posible, llegar a las personas que presenciaron lo sucedido y registrar su testimonio. Bueno, hay algo de cierto en esta realidad al pensar en las narrativas evangélicas. En cierto sentido, esto es con lo que lidian los escritores de los evangelios. Intentan dar testimonio presencial. Intentan dar testimonio de la vida y la obra de Jesucristo. En particular, si leen los 4 libros que comúnmente llamamos evangelios, de Mateo a Juan, saben que dedican la mayor parte del tiempo a la última semana de la vida de Jesús. Estos últimos días. Y enfocan su atención para ver qué podemos extraer de esta escena. ¿Qué podemos aprender de lo que realmente sucedió ese primer Viernes Santo? La primera mañana de Pascua. Lucas, como buen reportero, nos da una perspectiva. Retomaremos la historia comenzando la lectura en el versículo 1. Pueden seguirme mientras leo. Voy a leer de la Biblia estándar cristiana, pero cualquiera de sus traducciones al inglés, les permitirá acercarse. Así que intentaré darles los números de los versículos. Y si no están familiarizados con las Escrituras, solo necesitan leer la Biblia. Lo que haré esta mañana es leer un par de versículos y comentarlos para ayudarnos a comprender. Luego lean algunos versículos más y coméntenlos para tratar de ayudarnos a entenderlos. Así que esta es la forma que tomará nuestra predicación esta mañana. Así que Lucas 24, comenzando la lectura en el versículo 1, Lucas registra que el primer día de la semana, muy temprano en la mañana, llegaron al sepulcro y traían especias que habían preparado. Encontraron una piedra removida del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ahora tenemos muchos días allí en ese pasaje. Estamos retomando de Lucas 23, lo que se traduce como 24, donde vemos a estas mujeres que están alrededor de la cruz mientras Jesús es asesinado, quienes luego van al sepulcro. Ahora bien, sería realmente bueno si realmente tuviéramos un relato de un testigo ocular de la resurrección, ¿verdad? Es un poco como leer los 2 primeros capítulos del libro de Génesis. Si ves a Dios creando todas las cosas a través de Él, y lees esa historia, piensas, ojalá alguien pudiera contarme cómo sucedió todo eso. Sería genial. Lo que tenemos al final de la vida de Jesús con la resurrección,
da la sensación de que desearíamos tener una especie de relato detallado, ¿verdad? Dime cómo resucitó Jesús. Sería genial. Eso no es lo que tenemos. No tenemos un relato detallado, sino una descripción de cómo Jesús volvió a la vida y salió de la tumba. Lo que sí tenemos es una especie de resumen a posteriori. Un resumen, un relato de un testigo ocular a posteriori de cómo fue la mañana de Pascua. Unas mujeres llegan a la tumba trayendo especias que han preparado. Las especias habrían sido una forma familiar de honrar a los muertos y una forma de continuar el proceso de embalsamamiento. Así que, en una época anterior a la muerte o a la eliminación de los cuerpos, las especias eran una forma de atender el cuerpo de forma honorable. No hay ninguna indicación en ninguno de los evangelios de que las mujeres fueran al sepulcro esa mañana esperando encontrar algo más que un cadáver. Esto es lo que fueron a ver. Se nos dice en el versículo 2 que aparecen y encuentran una piedra que había sido movida y el cuerpo de Jesús ya no está. Ahora bien, como probablemente saben, no se trata de una piedra pequeña, ¿verdad? No se trataba de que volvieran por la noche y encontraran la puerta entreabierta. Era un acto significativo, tan grande, que varias personas tuvieron que moverlo. La mayoría estima que la piedra, con forma de disco, pesaba entre 1 y 2 toneladas, ¿verdad? Así que se necesitaría un esfuerzo coordinado para mover esa piedra. Habría requerido ese tipo de esfuerzo coordinado. Además, se nos dice que el sumo sacerdote y los fariseos temían especialmente que algo le sucediera al cuerpo. Entonces, si conoces la historia, colocaron algunos guardias adicionales allí para asegurarse de que hubiera un soldado romano comisionado para proteger la tumba. Como todos sabemos, la gran fanfarria sobre la vida de Jesús habría significado que mucha gente observaba y conocía este lugar. Se le prestó atención. Las mujeres llegaron al sepulcro esa mañana. Esperaban encontrar un guardia. Esperaban encontrar una piedra. Esperaban encontrar una tumba. Y esperaban encontrar un cuerpo. Pero eso no fue lo que encontraron. El relato de un testigo ocular continúa en el versículo 4. Mientras estaban perplejas por esto, de repente, 2 hombres con ropas resplandecientes se presentaron junto a ellas. Entonces las mujeres, aterrorizadas, se postraron en tierra. Lo interesante de esto es la progresión de las emociones del versículo 4 al 5. En el versículo 4, se registra que las mujeres estaban perplejas. Ahora bien, si lo leo, es una palabra bastante simple, ¿verdad? ¿Perplejas por esto? Esto da la sensación de que Lucas insiste en la realidad de que su perspectiva es, ¿dónde está el cuerpo? Alguien lo robó. Algo sucedió. No están pensando en la resurrección en este momento. Están perplejos hasta que aparecen los ángeles. Y luego, en el versículo 5, están aterrorizados. Ahora bien, esa frase, hasta que aparecen los ángeles, aparece en todos los relatos del Evangelio. Por ejemplo, es solo una incómoda historia de nacimiento sobre una extraña pareja que da a luz en el establo hasta que aparecen unos ángeles y testifican que lo que está sucediendo es muy diferente a esa realidad. Los ángeles enmarcan la vida de Jesús. Aquí hay 2 hombres con ropas deslumbrantes, claramente angelicales, hablando con estas mujeres afligidas. Y a través de la presencia de los ángeles, Lucas eleva nuestra mirada, nuestra perspectiva de testigo ocular, para ver la maravilla sobrenatural del domingo de Pascua. Y al hacerlo, nos ayuda a elevar la mirada también. Mira, hay una manera de contar la historia de Pascua que también se vuelve bastante plana. Bastante insulsa. Jesús es un revolucionario político que se enfrentó a las fuerzas malignas del imperio y sufrió injustamente como resultado. Jesús es un gran mártir que marca el rumbo de todos los mártires humanos y defiende lo correcto a costa de su vida. Consideren el titular del Times que capta esta realidad. Sugiere que el Viernes Santo conmemora la muerte de Jesús.
Y eso es un sacrificio, entregarse como mártir por amor al prójimo. Y la Pascua, dice, es alcanzar la victoria a través del sufrimiento. Con este tipo de retórica superficial, el domingo de Pascua se convierte en nada más que un mensaje de esforzarse más, hacerlo mejor, terminar la carrera. Esto podría explicar su vida cristiana o su carrera a campo traviesa. Ese, amigos, no es el mensaje del domingo de Pascua. Es una mala interpretación de quién es Jesús y qué vino a hacer. Lo que sucede aquí el domingo de Pascua no es obra de un simple revolucionario humano, sino de un Dios soberano que realiza algo sobrenatural para su pueblo. Y aquí es donde se nos invita a adentrarnos en la historia de la Pascua para experimentarla, porque esta es la esperanza que todos necesitamos el domingo de Pascua. Los desafíos que enfrentamos, las dificultades que enfrentamos, los desafíos de nuestro mundo, las frustraciones, los fracasos y los miedos que vemos a nuestro alrededor. No necesitas una respuesta humana a esos problemas. No necesitas un mensaje que diga esfuérzate más y hazlo mejor. Necesitas la intervención sobrenatural de Dios. Y yo también, que es exactamente lo que señala el relato del testigo ocular. ¿Qué vieron los ángeles? En la lectura de Lucas de esta historia, los testigos oculares, ante todo, son estos hombres angelicales que dan testimonio a estas mujeres de lo que sucede en la Pascua. Al final del versículo 5, preguntan, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pero ha resucitado. Entonces, si estuvieras entrevistando a los ángeles, eso sería genial, ¿verdad? Si estuvieras entrevistando a los ángeles y obteniendo su testimonio ocular, el relato del domingo de Pascua, ¿qué vieron? ¿De qué dieron testimonio? Bueno, algo que ven muy claramente en el texto es que ven a Cristo resucitado. Hacen una pregunta muy extraña, ¿por qué buscan entre los muertos a los vivos? ¿Por qué la suerte para la deuda? Es decir, están en una tumba. ¿Verdad? Sí. Este es exactamente el lugar. Buscarías a los muertos. Y aún más, todos en esa época sabían que Jesús estaba muerto, realmente muerto. Era un hombre que realmente fue asesinado, realmente enterrado, y ahora realmente vivo. Y así, los ángeles que antes anunciaban un nacimiento, ahora anuncian un renacimiento. Testifican de algo sobrenatural que ha sucedido de la misma manera que Jesús nació físicamente como un bebé. Jesús renace físicamente el domingo de Pascua. Quizás esto les parezca lógico. Pero amigos, esto es la esencia de la fe cristiana. La respuesta a la pregunta, ¿realmente resucitó Jesús de entre los muertos? Muchos han sugerido que no. Algunos sugieren que esto es solo una fábula. Es una bonita historia que la gente, a lo largo de la historia, ha inventado para superar las verdaderas dificultades de este mundo. Afrontar la pérdida, la oposición y las dificultades con la esperanza mística de que existe algo sobrenatural. Otros sugieren que la resurrección solo les pareció real a quienes la experimentaron primero. Amaban tanto a Jesús y lo deseaban tanto de vuelta que, al igual que ustedes, si alguna vez han perdido a un ser querido, de alguna manera evocan su oración. Estaban tan confundidos. Estaban tan afligidos que no podían pensar con claridad. Así que tuvieron que inventar una historia para ayudarles a afrontar esta realidad. Nada de esto es lo que vieron los ángeles. Los ángeles testigos presenciales vieron a un hombre muerto con vida. Y no solo los ángeles testigos presenciales. El apóstol Pablo lo registra así en 1 Corintios 15. Habla de lo primero que vio Jesús. Dice que Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y luego tenemos esto. ¿Por qué se incluye esto en el relato de Pablo? Dice que se apareció a Cefas, luego a 12, y luego a más de 500 hermanos y hermanas a la vez. Y luego incluye esto. Y la mayoría sigue viva. En otras palabras, podrías preguntarles.
Si quieres obtener un testimonio, pregúntale a algunas personas. La mayoría sigue viva. Algunos se están quedando dormidos. Luego se apareció a Jesús. Se les apareció a Santiago y a la muñeca, a los apóstoles. Y por último, en cuanto a uno de los que nació mal en el momento equivocado, también se me apareció a mí. Así que hay un montón de gente, además de los ángeles, que realmente creyeron que Jesucristo salió de una tumba en un jardín. Y me permito sugerir que esto es algo con lo que tienes que lidiar el domingo de Pascua. Quizás no te consideres cristiano. Quizás seas bastante escéptico con todo esto. Quizás seas amable. Ya sabes, estás aquí para ser amable con un familiar, amigo o compañero de trabajo. Quiero invitarte el domingo de Pascua a que reflexiones seriamente sobre lo que crees sobre la resurrección. ¿Realmente resucitó Jesucristo de entre los muertos? Si la respuesta a esa pregunta es no, quizás tengas razón. Todo esto es solo una pérdida de tiempo esta mañana. Quizás sea solo una buena manera de conectarnos con nuestros familiares y amigos para vestirnos de colores pastel y tomarnos fotos, ¿verdad? Publícalas en línea. Quizás sea eso. Pero si la respuesta es sí, si Jesús resucitó físicamente, entonces todo tiene que cambiar. O ignoras esa realidad y continúas con tu vida de rebeldía, o tienes que rendir cuentas de lo que dijo Jesús. ¿Por qué vino? ¿Y qué significa eso para mí? No puedes descartarlo. Y, por cierto, los ángeles responden a esa pregunta a continuación en el texto. De nuevo, recuerda que esta mañana estás entrevistando a ángeles y dicen, oigan, escuchen, realmente vimos a Jesús resucitado. No lo estoy inventando. Idea número 2, dicen que realmente vimos el cumplimiento del plan de Dios. Realmente vimos la resurrección de Jesús y estos eslabones y los bloques del ego naturales aquí. Realmente vimos la resurrección de Jesús. Y al ver la resurrección de Jesús, realmente vimos la resurrección de Jesús. Vimos el cumplimiento del plan de Dios. Continúa leyendo en el texto. Los ángeles les dicen a estas mujeres, oigan, recuerden, amigas, como les habló mientras aún estaba en Galilea. Y él dijo, es necesario. Les habla Jesús. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores para ser crucificado y resucitar al tercer día. ¿Y qué hicieron las mujeres? Recordaron esas palabras. ¿Cuál es el punto? ¿Qué insisten los ángeles? Querían que las mujeres comprendieran que lo que sucedió el domingo de Pascua no fue accidental. No fue una simple casualidad. Fue necesario. No en el sentido de que podríamos decir, bueno, esto tenía que suceder, sino algo mucho más intencional. Como si así fuera exactamente como debía suceder. Eso es lo que dicen los ángeles testigos. No que perdimos a un buen hombre y luego resucitó. Sino que todo lo que están experimentando aquí fue exactamente como Dios lo planeó. Fue un guión escrito en la eternidad sobre cómo el verdadero Dios del universo traería la salvación a su pueblo. Él enviaría a su Hijo, nacido de una virgen, al mundo para vivir la vida que se había propuesto para su pueblo, una vida perfecta de suprema obediencia a la ley de Dios. Y, en una sorprendente ironía, ese Hijo perfecto sería crucificado como un sustituto que cargaría con la ira por el pecado de ellos. Cargaría con el precio que merecía el pecado humano. A.W. Tozer, hablando de esta realidad, la captó conmovedoramente. Dijo que, si el hombre se hubiera salido con la suya, el plan de redención habría sido un conflicto interminable y sangriento. Pero, en realidad, la salvación no se logró con el puño de Jesús, sino con sus manos traspasadas por los clavos. No con fuerza, sino con amor. No con venganza, sino con perdón. No con fuerza, sino con sacrificio. Jesucristo, nuestro Señor, se entregó para poder vencer. Destruyó a sus enemigos muriendo por ellos.
Y conquistó la muerte al permitir que la muerte lo conquistara. Para que, mediante la fe en ese Hijo, el pueblo de Dios pudiera recibir el don del perdón y una relación justa con Dios. Pero él no permanecería muerto. Este Cristo, en el plan eterno de Dios, resucitaría al tercer día, demostrando que era, de hecho, Dios. Que podía, como él dice, dar su vida y volverla a tomar cuando quisiera. La creación, diezmada en un jardín. Mediante la tumba vacía del Señor Jesús, el plan se había completado. Y todo esto, fíjense en el testimonio del ángel, todo esto era necesario. Todo era necesario para cumplir la promesa, el plan del Padre. Y entonces, versículo 8, ¿qué hacen las mujeres? Recuerdan sus palabras. Al leerlo, el ángel tiene razón. Cierto, de hecho nos dijo todo esto. Así que tengo 5 hijos, y me imagino que a estas alturas ya llevo unos miles, en los que Sara y yo les hemos dicho a nuestros hijos que hagan algo. Nos hemos ido y al regresar hemos encontrado algo sin hacer. Sé que eso nunca pasa en casa si eres padre, pero en nuestra casa pasa todo el tiempo. Y regresas y tú, como padre, tienes esto, como, no. ¿No recuerdan, como, hace 2 horas, cuando les dije que sacaran esos zapatos de ahí y los pusieran ahí? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y te miran con esta expresión en blanco, ¿no? Lo olvidé. Oh, ahora lo recuerdo. Ahora haré apresuradamente lo que podría haber hecho en 30 segundos. No creo que eso sea lo que está sucediendo en nuestro texto aquí. No creo que las mujeres olvidaran de la manera en que mis hijos olvidan. No creo que se distrajeran con otras grandes tareas en los días intermedios desde la cruz. Creo que la noticia era demasiado buena para ser verdad. Creo que una mejor imagen es el lenguaje de hasta que la muerte nos separe que usamos en una boda. Lo dices, y luego años después, la temperatura en el matrimonio se calienta. Las cosas se ponen difíciles. Hay dificultad y complejidad y frustración y fracaso. Y luego uno de los cónyuges se sienta con el otro y le dice algo como, oye, quiero que recuerdes que te amo y que no me voy a ir a ningún lado. Y entonces recuerdas. Recuerdas verdades que se dijeron, pero que no apreciaste del todo. Creo que eso es lo que le sucede a las mujeres esa mañana. Sienten todo el peso de las palabras de Jesús, voy a volver. No me quedaré muerto. En el Nuevo Testamento, los escritores repiten esto una y otra vez. Es una forma de condicionar nuestra fe. Señalan que algo ha sucedido tal como está escrito, tal como se les dijo. Sé la comprensión que tenían los ángeles de todo esto antes de que ocurriera, pero lo que sí veo claramente en el texto es que cuando Jesús salió de la tumba, todo encajó. Todo tenía sentido. Exactamente lo que Dios estaba haciendo a lo largo de la historia de la humanidad. Todos los momentos sombríos, el silencio, la dificultad, todo apuntaba a esto. La Pascua. Es el día al que todo apunta y, posteriormente, del que todo apunta. Todo el plan de Dios. Los ángeles ven algo más en la mañana de Pascua. Versículo 9. Al regresar del sepulcro, las mujeres informaron de todo esto a los 11 y a todos los demás. María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las otras mujeres que estaban con ellas, contaban a los apóstoles todo esto. Pero las palabras les parecían absurdas. No les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió al sepulcro. Y cuando se detuvo a mirar dentro, solo vio lienzos. Así que se fue asombrado por lo que había sucedido. Los ángeles son testigos oculares de un Jesús resucitado físicamente. Son testigos oculares del cumplimiento del plan de Dios. Y, en tercer lugar, son testigos oculares de la esperanza de creer. Ven a la gente. Creen. Personas que no estaban allí para presenciar lo que vieron, creen. Los ángeles sirven aquí como los primeros evangelistas.
proclaman la buena noticia. Lo hacen primero a las mujeres. Y luego, como una cascada, el mensaje pasa de unas pocas mujeres en el sepulcro a los apóstoles. Y en poco tiempo, el mensaje llega a todo el mundo. Me imagino la historia de esta semana desde la perspectiva de los ángeles. Sentados en la tumba, observando todo esto. Hay dos allí. Uno le da una palmada en la pierna al otro y le dice, mira esto. Mira lo que está pasando. Mira, todo lo que hemos estado escuchando desde la eternidad se está cumpliendo. La gente escucha. La gente responde. Pedro cree. La salvación está llegando. ¿Se imaginan el gozo en el relato de los ángeles testigos esa mañana de Pascua al ver la esperanza de la buena nueva del Evangelio extendiéndose? En nuestra iglesia, estamos estudiando un Pedro ahora mismo. De hecho, permítanme que abran la página. ¿Podrían ir a un Pedro, capítulo 1? Solo quiero profundizar en este texto esta mañana. Por eso está en su boletín. Porque lo elegí esta semana. El mismo Pedro que aparece en la escena de la tumba vacía. Ve la tela. Se va asombrado. En cierto sentido, él mismo es testigo presencial de la resurrección. Y escribe esta hermosa introducción a su carta. Y nuestro pasaje de esta mañana, o simplemente los versículos, probablemente concuerdan con la parte que consideramos la semana pasada, 1 Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 9. Pero hace aproximadamente un año, cuando estaba planificando esto, los retuve intencionalmente porque pensé, vaya, qué lenguaje tan hermoso para el domingo de Pascua. 1 Pedro 1, del 10 al 12. En cuanto a esa salvación, la salvación de la que habla en los versículos 3 al 9, los profetas que profetizaron sobre la gracia que les llegaría, indagaron cuidadosamente e investigaron. Indagaron qué tiempo y qué circunstancias indicaba el Espíritu de Cristo en ellos cuando testificó de antemano de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después. Se les reveló que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. Ahora bien, estas cosas les han sido anunciadas por medio de quienes les predican el Evangelio mediante el Espíritu Santo enviado del cielo. Y los ángeles anhelan vislumbrar estas cosas. Pedro dice que los profetas de la antigüedad escribieron sobre un futuro cierto que solo conocían por fe. Un futuro donde la salvación llegaría al pueblo de Dios mediante los sufrimientos y la gloria de Jesucristo. Y Pedro dice que estos profetas de la antigüedad no se servían a sí mismos porque nunca verían esa realidad, sino que lo servían a ustedes, los creyentes posteriores a la resurrección del Señor Jesús. Los servían para que vieran lo que está sucediendo y lo que se está cumpliendo. Al igual que el Señor Jesús, anunciaban cosas que sucederían y que confirmarían que Dios estaba ejecutando fielmente su plan. ¿Y de qué daban testimonio? No solo del hecho histórico de la resurrección, sino del hecho de la resurrección que transformaría vidas humanas. El mensaje de las buenas nuevas que pasaría de unas pocas mujeres a apóstoles, a exiliados ahora dispersos por el mundo conocido, quienes, mediante la predicación, llegarían a la fe en el Señor Jesucristo. Pedro, recuerden el lenguaje de los versículos 3 y 4, quienes, gracias a la gran misericordia de Dios, recibirían un nuevo nacimiento a una esperanza viva mediante la resurrección del Señor Jesús. Dios está reuniendo a su pueblo en el versículo 12. ¿Quiénes se asombran al ver esto? ¿Quiénes se asombran ante esta realidad? Los ángeles aparecen de nuevo hasta que aparecen los ángeles. Fíjense bien, los ángeles que aparecen en el nacimiento aparecen en la resurrección. También aparecen en el nuevo nacimiento de los santos. Están asombrados de que la salvación llegue. El cumplimiento del plan de Dios mediante la salvación de su pueblo capta la atención de los ángeles. Anhelan mirar al pasado y ahora miran con profunda gratitud por lo que antes no podían ver. Ahora ven en plenitud. Dios está reuniendo a su pueblo. Hoy en día, no hablamos mucho de los ángeles a menos que nos inventemos ideas extravagantes sobre ellos.
Pero quiero que piensen en lo que ven los ángeles esta mañana. Al igual que el testigo ocular, ¿qué es lo que están viendo al entrar al salón de un hotel cualquiera esta mañana? Por un lado, siguen viendo al Cristo resucitado, ¿verdad? Si miran al cielo, aún ven al Cristo Jesús resucitado, ahora ascendido. Sentado a la diestra del Padre, su obra terminada. La tumba está tan vacía hoy como hace 2000 años. La victoria está asegurada. Y amigos, estos ángeles pueden contemplar al león exaltado. Aquel que gobierna y reina a la diestra del Padre. En otras palabras, ven ahora lo que nosotros algún día veremos. No creo que sea prudente ni útil pensar en los familiares fallecidos como ángeles que velan por encima del hombro. Sí creo que es válido contar a estos ángeles entre la gran nube de testigos. Al Cristo resucitado que te invita, cristiano, a seguir corriendo con perseverancia la carrera que te está marcada. Todo esto no es producto de tu imaginación. Ellos lo han visto. Dan testimonio del Cristo resucitado. Y ven plenamente lo que tú algún día verás. Hace unos años, mi familia visitó el Monte Rainier. Honestamente, fue una idea de último momento en la planificación de nuestro viaje. Estábamos en esa parte del mundo y vi en internet que era genial. Así que pensé, oye, paremos. Quizás sea porque conseguí un Uber con Bigfoot Hunter. Y me enseñó sus nidos en su teléfono cuando los pequeños pitidos de rastreo lo habían escuchado. Así que sí. Fue genial. Pero llegamos a la caminata. Y fue lo más impresionante. Probablemente sea mi caminata familiar favorita. Caminamos varios kilómetros. Willow estaba a mi espalda. Montaña nevada. La belleza. Desde entonces, si hay algo, soy del club de fans del Monte Rainier, ¿verdad? Cada vez que puedo, se lo digo a la gente que va para allá, no se lo pierdan. No se pierdan la caminata. Porque lo que verán será increíble. Me imagino a los ángeles haciendo lo mismo por nosotros esta mañana. Han sido testigos presenciales de la tumba. Han visto a Cristo resucitado. Conocen la realidad celestial. Y, al igual que las primeras mujeres en el sepulcro, nos recuerdan, no busquen entre los muertos al que vive. Él verdaderamente resucitó. Y un día, porque resucitó, ustedes, en Cristo, también resucitarán. Así que sigan adelante. También estiran el cuello para ver cómo se sigue proclamando el Evangelio. Miran y ven al Cristo resucitado. Y nos exhortan a seguir adelante. Y siguen siendo, 2000 años después, testigos de la buena nueva de Jesús, proclamada desde labios y púlpitos de todo el mundo. El mensaje simple, Él no está aquí. Ha resucitado. Y piensen en cuántos millones de labios se verán así hoy. Piensen en los días anteriores a los clics y deslizamientos. Los días en que la boca era el principal medio de comunicación. Se gana una batalla en tierra extranjera. Y no se puede enviar un mensaje a casa diciendo, la victoria está ganada. Se necesita que alguien corra. O viaje. Para proclamar el mensaje. Y mientras se desarrolla ese largo juego telefónico, están dando testimonio de la victoria segura. Imaginen 2000 años de este gran juego telefónico a lo largo de la historia de la humanidad. De alguna manera, ha llegado hasta nosotros. Estaba pensando en eso. Esta realidad esta semana. Hace unos meses asistí a un taller de predicación. Un orador nos pidió que nos visualizáramos durante la semana. Volviendo a nuestros estudios, llenando una gran olla de agua. Y cuando subimos al escenario o detrás del púlpito el domingo, tenemos esa olla. Y tratamos de no derramar ni una gota. Hasta que llegamos ante la congregación. Y entonces podemos volcar todo ese trabajo, oración y esfuerzo en la congregación. Piensen en esa realidad.
Han pasado unos 2000 domingos de Pascua desde aquella primera mañana de Pascua. La olla está llena de buenas noticias. Y en todo el mundo, esa olla se está derramando sobre la gente que escucha la buena noticia de que Jesús ha resucitado. Ahora bien, esa olla derramada puede que llegue a oídos familiares en esta sala. Pero imaginen la realidad de la gente en Casablanca que la escuchará esta mañana. Nueva Esperanza va a llorar aquí. Escuchen a Josh y Alessa Traynor declarar por primera vez que Jesús ha resucitado. Imaginen a los jóvenes de 20 y tantos años en el Cairo que escucharán a Mandy Golden decirle que Jesús ha resucitado. Imagínense. Imaginen la iglesia naciente en Turquía. ¿Quién escuchará a un pastor tras un púlpito improvisado? Testifiquen del mismo mensaje que proclamamos aquí en este salón esta mañana. Me imagino que los ángeles todavía se dan palmaditas en la pierna, diciendo, miren. Miren cómo ese mensaje sigue moviéndose. Y mientras se mueve, los ángeles aún ven a la gente creer. Ven a un Cristo resucitado hoy. Ven un evangelio proclamado fielmente por la gracia de Dios. Y aún ven a la gente llegar a la fe en el Señor Jesucristo. Jesús nos captura esta imagen. ¿Recuerdan Lucas 15 cuando habla de la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido? ¿De qué da testimonio? Creo que es el versículo 10. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que se quedaron en casa. En otras palabras, los ángeles siguen celebrando cuando llega la salvación a la gente. Quizás se extralimite un poco. Pero les pediré perdón más tarde. Me imagino la escena en el cielo. Un ángel le dice a otro, ¿has notado lo que está pasando con José? ¿Has visto cómo Dios lo corteja y lo atrae hacia sí? ¿Has visto cómo se convence cada vez más de su pecado? ¿Has visto cómo su corazón y su mente están cada vez más cautivados por la verdad de la resurrección? Piensa que Dios está tramando algo en su vida. Es solo cuestión de tiempo. Y entonces tiene razón. Dios salva a hombres y mujeres, niños y niñas, a lo largo de la historia. Y cada vez que hay una erupción angelical, una celebración de alabanza. Que esa gran salvación siga llegando a hombres y mujeres. En ese sentido, cada domingo es domingo de Pascua, ya que el Cristo resucitado es exaltado por siempre y obra la salvación. La oferta de salvación mediante el arrepentimiento y la fe está tan presente hoy como cualquier otro día. El Dios que escribió la historia de este mundo quizás esté escribiendo la tuya. Para que puedas estar aquí hoy. Y para que puedas recibir el don de la nueva vida en Cristo. Y hay una dimensión personal y pública en esa realidad. Personalmente, puedes simplemente acercarte a Dios. Puedes admitir tu pecado. Puedes confesar tu fe en la verdad del Evangelio. Y hoy puedes ser salvo. Puedes tener nueva vida en Cristo. Y puedes quedarte asombrado, versículo 12. Y también hay una dimensión pública en eso. En un momento, un grupo de cristianos en la sala recibirá la Santa Cena. Y lo haremos como recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros. Pueden orar durante ese espacio. Sin embargo, también es prudente que esa reflexión personal privada se complemente con una manifestación pública. En nuestra iglesia, creemos que esa manifestación pública es el bautismo. Que es cuando hombres y mujeres, niños y niñas testifican. Soy salvo. He renacido. Así que, esta mañana, en el salón, encontrarán pastores y líderes ministeriales en las diversas mesas donde se distribuirán los elementos de la cena del Señor. Los invito a que se unan a nosotros. Nos encantaría hablar con ustedes sobre su fe en Jesús y cómo podrían bautizarse como testimonio público de esa fe. También pueden encontrar a cualquiera de los pastores de nuestra iglesia en el sitio web de la iglesia, con información de contacto fácil. Si nos envían un mensaje allí,
Nos encantaría reunirnos con ustedes para hablar sobre la salvación en Cristo y el bautismo como una reflexión pública de eso. Dios sigue salvando personas. Y para todos nosotros. La realidad de la Pascua y el testimonio de los ángeles tiene como objetivo fortalecer su visión. Tiene como objetivo darles una visión más clara de la fe. Lo que vieron les ayudará a ver. Para que cada mañana de Pascua redoblen su convicción. Sí, eso es lo que creo. Y la aplicación para los cristianos en esta sala es que se vayan asombrados. Que estén impactados por la realidad de un Salvador resucitado. Y por la gracia que les llegó para darles un nuevo nacimiento y una esperanza viva. Y para quienes están cautivados por esta realidad, oro para que no solo fortalezca sus ojos, sino también sus labios. Que, como los ángeles de antaño, continúen entregándose a dar testimonio de que Él no está aquí. Ha resucitado. E incluso al salir de este lugar y almorzar, se encuentren con trabajadores de hotel, amigos y familiares que no tienen fe en el Señor Jesús. Que, gracias a lo que has visto, tu boca se fortalezca para dar testimonio de la realidad de Cristo resucitado. Nos unimos a su testimonio presencial. Y es por esa esperanza que recordamos y oramos esta mañana. ¿Te unes a mí? Padre nuestro, te damos gracias porque esta mañana, al reunirnos para la Pascua, no tenemos que soportar una preparación humana. No tenemos que soportar un mitin de la muerte. Nos recuerdas cómo, con nuestras propias fuerzas, podemos esforzarnos por superar nuestro pecado y nuestras debilidades, y tener la valentía de hacer lo correcto. Sino que podemos dar testimonio de la obra sobrenatural del Dios Trino, quien, mediante la muerte y resurrección del Señor Jesús, hizo lo necesario para la salvación de su pueblo. La resurrección victoriosa, la tumba vacía esta mañana. Que sea la base de nuestra esperanza. Te agradecemos que nos hayas dejado testimonios presenciales. Que pueden recordarnos con claridad y utilidad lo que vieron aquella primera mañana de Pascua. Y al hacerlo, fortalece nuestros corazones, fortalece nuestros ojos y fortalece nuestra boca. Porque no está aquí. Ha resucitado. En el nombre de Cristo oramos. Amén.